Bien amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Como ustedes saben, Pedro Pablo Kuczynski, el presidente electo, está en Cusco desde ayer, llegó en la noche, tuvo una serie de actividades y el día de hoy estuvo presente en la importante iconográfica ceremonia del Inti Raymi. Ahí están las imágenes de Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Arauz y el señor Martín Vizcarra. Estuvo acompañado todo el tiempo, se dio una vuelta completa al cuadrante de la Plaza de Armas y luego se dirigió a su hotel. Pedro Pablo Kuczynski ha recibido ya hace unos minutos el honoris causa en la Universidad San Antonio Abad de El Cusco. Ese es poco lo que ha estado haciendo Pedro Pablo Kuczynski. Tenemos un informe que, ahí está la imagen, efectivamente, de Pedro Pablo recibiendo precisamente el honoris causa en la ciudad del Cusco. Él ha dicho unas palabras en torno al gas y en torno a una serie de temas que, por supuesto, a los cusqueños y a todo el país le interesan sobremanera. Hay un informe que hemos preparado al respecto para que usted pueda enterarse con más detalle de qué fue o qué ha sido, cómo ha sido esta visita, este regreso de Pedro Pablo Kuczynski de candidato ahora a presidente electo. Un momento histórico para él y creo que para todos los peruanos. Escuchemos por favor el informe. Adelante, director. Fue el invitado de honor de la ancestral ceremonia del Inti Raymi, ante una plaza de armas cusqueña completamente abarrotada de turistas nacionales y extranjeros. Pedro Pablo Kuczynski recibió simbólicamente el quipu de manos del Inca Pachacútec como un augurio para que dirija con sabiduría los destinos del país. Antes de asistir a la ceremonia, PPK señaló que se malinterpretó lo que dijo en su momento sobre la llamada Ley Pulpín, que pretendió recortar beneficios laborales a los jóvenes, lo cual mereció nuevas críticas por parte de Verónica Mendoza. Y se malinterpretó lo que yo dije, primero porque estaba en medio de una tormenta de nieve en Nueva York y ni yo oía bien, ni Raúl Vargas tampoco. También adelantó lo que explicará ante los gobernadores regionales y alcaldes este sábado en la primera cumbre de descentralización. El Ministerio de Apoyo a las Regiones es para simplificar los procedimientos, para que las municipalidades puedan hacer sus proyectos y los terminen en vez de que se queden a medio hacer. Por la noche fue condecorado por la Universidad San Antonio Abad. Bien, ese era Pedro Pablo Kuczynski en su actividad en Cusco. El día de hoy salió publicada una encuesta de Pulso de Perú. La encuesta Datum le pregunta a los peruanos quién debería de presidir y dirigir el Congreso de la República. Y la respuesta es interesante. Ahí tienen ustedes lo que Datum señala. 58% no quiere que el partido de Keiko presida el Congreso. Bueno, en fin, hay una cantidad enorme de opiniones al respecto, pero se le preguntó a Pedro Pablo Kuczynski justamente esto. ¿Qué opina de esta encuesta? Y escuchemos lo que dijo el presidente electo. Por favor, director, adelante. ¿Considera que el fujimorismo no debería presidir el Congreso? Bueno, mire, eso es un asunto para el Congreso. Yo no voy a insistir en quién preside el Congreso. Si mis partidarios lo logran, les daré una condecoración. Luna Flores ha dicho que le podría el Congreso dar facultades al gobierno, su nuevo gobierno. ¿Qué le parece el planteamiento? Yo creo que es un buen planteamiento. Gracias. 30 días, 90 días. No, menos. 30 días. Es el tema económico, seguridad y lucha anticorrupción. ¿Esos serían los temas fundamentales? Los tres, sí. Más agua. Okay. Bien, Alicia, ha sido declarado. Bueno, a ver, ¿quién debería presidir el Congreso de la República? Yo creo que más allá de las bromas del presidente electo y de todos los interesados en sonreír frente a la política, cosa muy saludable, hecho sea de paso, el tema de la presidencia del Congreso de la República creo que no debería estar en discusión. Y cualquier discusión sí puede generar, y a estas alturas, por lo menos cierta, no sé si la palabra es irritación, porque quien ha ganado en mayoría importante y bastante clara el Congreso de la República es el elenco naranja del fujimorismo. Tiene 73 congresistas y por lo tanto
según lo decía Mulder, según lo decía del Partido Aprista y otros congresistas con experiencia, le corresponde presidir el Congreso y eso no se debería discutir. Que eso signifique que va a haber un obstruccionismo a la política de Pedro Pablo Kuczynski tampoco es así, no necesariamente. Yo creo que el fujimorismo ha demostrado en los últimos 2 o 3 gobiernos que tiene una capacidad de responsabilidad bastante elevada y democrática en el Congreso. Estos congresistas dirigidos por Keiko Fujimori. O sea que yo creo que no debería de tenerse una, digamos, tanta animadversión y tanto sobre esto de que si puede o no puede, o no debe estar el fujimorismo dirigiendo el Congreso de la República. Eso dicen las encuestas. ¿Qué piensa usted de las encuestas también? ¿No? ¿Acertaron en la elección que pasó? Bueno, a ver, cambiemos un poquito de tema. Ustedes recuerdan perfectamente que Keiko tenía una semana antes o 15 días antes, creo que 5, 6 o 7 o 8, hasta 9 puntos arriba de Pedro Pablo Kuczynski. Y de repente, como dice la canción, todo se derrumbó, ¿no es cierto? Perdió en creo que 15 días o 10 días esa diferencia que es enorme, de quizá algunos millones de votos, y Pedro Pablo terminó ganando. Joaquín Ramírez tuvo en este tema una, digamos, no sé si llamarle responsabilidad, pero sí tuvo, de todas maneras, un tema muy importante. Y el exsecretario general de Fuerza Popular dejó de pertenecer a esta agrupación política, según ya consta ahora en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Ya no es parte de Fuerza Popular. La renuncia se había dado, como ustedes recuerdan, unos días antes de la segunda vuelta presidencial. Y lo que se informa también es que Ramírez ya no va a ejercer los cargos que tenía de representante legal y secretario general del Fujimorismo. Ustedes se acuerdan que el 18 de mayo él salió a una conferencia de prensa y señaló, ahí están las imágenes de esa conferencia de prensa, donde él dijo que él se alejaba temporalmente para no interferir en la campaña, pero finalmente esta situación ya se convirtió en una que es definitiva. O sea, Joaquín Ramírez ya no pertenece a Fuerza Popular y tendrá que someterse como corresponde a las investigaciones que le han abierto por lavado de activos. Eso es lo que se tiene como novedad en el Frente Naranja. ¿Quién está como secretario general? Es Pepe Klimper. Pepe Klimper asumió el tema de la Secretaría General de ese partido. Se vio involucrado en un tema relacionado a los audios, que también está en investigación, y así es como terminó, digamos, con esos 2 episodios, terminó sintiendo un golpe muy intenso la campaña de Keiko Fujimori y terminó perdiendo la elección, como ya todos conocemos. Bueno, eso es parte de la historia política, ¿no? Es bien interesante ver cómo recuerden, de todas maneras, uno tiene que recordar esto para darse cuenta de los errores, de los aciertos, de las capitalizaciones en un momento de campaña, ¿no? Estaba a una distancia gigantesca y de repente se redujo y perdió. ¿Quién es el responsable de todo eso? ¿Quién será? Pues, ¿no? La historia lo debe de encontrar. Pero usted en su casa, me imagino que usted señor que ve este programa, tiene que haberse preguntado. Usted tiene que tener una solución a esta pregunta, seguramente. En casa todo el mundo se ha preguntado qué pasó en la campaña de Keiko Fujimori, cómo se vino abajo, así como ocurrió en muy pocos días. En fin, ese es un tema para el aprendizaje de los que dirigen campañas políticas. Hablemos, para ya entrar dentro de unos segundos a la entrevista del día de hoy, a la primera entrevista, del presidente de la República, Ollanta Humala, que ha estado el día de hoy en Tambo Grande. Ha estado en Tambo Grande, en el norte del Perú, en el marco de la celebración a este presidente de la República, con una chalina, si no me equivoco, amarilla, o alguna especie de cinta, una medalla. Esta medalla es seguramente una que le han entregado en Tambo Grande. Bueno, Tambo Grande, si es que mal no recuerdo, es el paraíso de los limones, que defendía tanto y defiende tanto el señor cocinero ilustre Gastón Acurio.
Bueno, hoy ha sido Día del Agricultor y ya está Ollanta Humala y ha dicho que él considera que hay una persecución política contra su esposa. De todas maneras, amigos, a mí por lo menos me llama la atención esta declaración del presidente de la República, ¿no? Porque yo me preguntaría, y les preguntaría a usted que también lo hagan en su casa, si él es el presidente de la República en este momento y tiene un Congreso donde nadie tiene mayoría, la pregunta que todos nos hacemos, yo también por supuesto, es ¿quién persigue políticamente a su esposa? O sea, ¿quién es el que está persiguiendo? ¿El Poder Judicial? ¿La Fiscalía? A ver, el Poder Judicial que ha metido preso al señor Fujimori, ese el que ha y está investigando al señor Ramírez, el que está investigando al señor Klimper, ese Poder Judicial lo está persiguiendo políticamente a Ollanta Humala y a su esposa. Sería bueno que todos también nos preguntemos con el ánimo pedagógico de encontrar una posible respuesta. ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Por qué es que dice una cosa así? En fin, a todos nos queda de todas maneras las dudas de qué cosa es lo que realmente está detrás de esa declaración presidencial. La esposa es perseguida políticamente por el gobierno ¿de quién? Si él ejerce el gobierno. ¿Que por el Congreso? ¿Por el Poder Judicial? ¿Por el Congreso que no se instala? Bueno, sería bueno que más allá de frases, creo que el presidente de la República, como corresponde, acepte más bien colaborar con la justicia y desmentir las hipótesis en la que él es el cabecilla de una banda delincuencial junto con su esposa y varias personas de la familia de la señora Heredia. Eso no es faltar el respeto al presidente de la República de ninguna manera. Esto es decir exactamente lo que ha repetido el fiscal, o lo que ha hecho el fiscal. Y eso es una cosa que el señor Humala, por si acaso, para eso no tiene inmunidad presidencial, porque los delitos de los cuales se le acusa han sido cometidos en el 2006 y en el 2011, por lo tanto no le alcanza la inmunidad presidencial. Y a la señora Heredia en absoluto, menos. Así que, bueno, vamos a ver qué dice la justicia y todos vamos a seguramente expectar las investigaciones y los debidos procesos, dicho sea de paso, que deben ser así, debidos procesos. Deben ser procesos ejemplares para que nadie diga justamente lo que está diciendo el presidente de la República, que acá hay una persecución política. Bueno, terminamos de hablar y hemos hablado demasiado, disculpen ustedes, a veces nos pasa la mano. Pero hoy día tenemos un invitado especial, muy interesante, muy importante. Él es Rudecindo Vega. ¿Quién es Rudecindo Vega? Bueno, vamos a preguntarle también a él, porque no necesariamente usted conoce quién es Rudecindo Vega, pero por lo menos sabemos nosotros que él es una persona vinculada a la política hace bastantes años, y ya desde el gobierno del presidente Toledo, el presidente Humala, donde estamos ahora, ya ha tenido, digamos, encargos ministeriales o de representación en embajadas. Y entonces vamos a conversar con él porque entendemos que él está estrechamente vinculado ahora al equipo de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces vamos a preguntarle muy bien cosas que tienen que ver con lo que viene y de repente cuál podría ser su responsabilidad o su participación en lo que viene del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Rudecindo, gracias por acompañarnos. Buenas noches. No, buenas noches, Alfonso. Gracias más bien por estar acá en Redes y Poder. Acá. Así que un gusto. Ya. Rudecindo, bueno, yo preguntaba justamente en las redes sociales que te íbamos a tener a ti invitado, hace un par de horas puse, va a estar con nosotros Rudecindo Vega, voceado, ministro de Estado, pero en todo caso, antes de ver el futuro, para que la gente conozca el contexto del personaje, o en todo caso el político, si quieres, o el técnico, Rudecindo Vega, un poquito para que nos cuentes la persona, la persona, ¿no? No, mira, ¿Tú has trabajado con el... ¿Tú has sido Perú posibilista o eres Perú posibilista? No, mira, yo te cuento brevemente claro. mi panorama político. Yo entro a la vida política pública, vamos a decir pública, en el año 94, cuando un grupo de personalidades funda Transparencia, y a mí me invitan para ser uno de los secretarios técnicos. Entonces, desde el año 94 hasta el año 2000,
conjuntamente con Rafael Roncagliolo, quien llegó a ser canciller, y Federico Velarde, tuve la dicha de dirigir la Secretaría Técnica de la Asociación Civil Transparencia. Luego, una vez que ya el año 2000, cuando se instala el gobierno del presidente Valentín Paniagua, a mí me invitaron a pertenecer al Programa Nacional Anticorrupción. Entonces pertenecí en el gobierno del presidente Paniagua a ese programa. Cuando llega el gobierno de Toledo, conjuntamente con Pedro Planas, creamos la Secretaría Técnica del Proceso de Centralización. Este proceso de centralización que vivimos, tan imperfecto. Tan imperfecto, y ahí puedo decirte gran parte de la responsabilidad es nuestra, no la de Pedro, porque Pedro lamentablemente falleció a los 2 meses, y a quien le correspondió seguir dirigiéndolo fue a mi persona. Entonces dirigí la Secretaría Técnica del Proceso de Centralización. Luego participé con Carlos Brus en la creación del Ministerio de Vivienda. El año 2003 me encargaron el relanzamiento y la reorganización de todos los programas sociales. Me cupo elaborar por primera vez el primer Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, varios programas sociales, entre ellos Crear Juntos, ¿verdad? Luego, el año 2005 me encargaron ser ministro de Vivienda. Regresé a la vida privada y a la academia, y comenzando el gobierno del presidente Humala me invitaron a ser ministro de Trabajo en el gabinete de Salomón Lerner, y luego el gabinete de Salomón Lerner me invitaron a ser embajador en Nicaragua, y luego renuncié al cargo de la embajada para venir a un tema en donde me decían que estaba loco para hacerlo. Yo renuncié a la embajada de Nicaragua para venir a ser candidato al gobierno regional de mi departamento Amazonas. Y después de la campaña, incluso ya durante la campaña, me incorporé al equipo de personas que apoyaban a Pedro Pablo. ¿Esta candidatura al gobierno regional de Amazonas ha sido por qué partido político? No, fue por una alianza. Lo que pasa es que, Alfonso, yo vengo escribiendo hace muchísimos años respecto de la pobreza, el atraso y del abandono que existe del Estado y del gobierno nacional respecto al departamento de Amazonas. Amazonas hoy está entre los 3 departamentos más pobres, está entre los 3 departamentos menos desarrollados. Los índices en educación, salud, infraestructura somos un desastre, y en realidad Yaguán, Huancavelica y Ayacucho casi todos nos han pasado, ¿verdad? Entonces, y en temas de sicariato, delincuencia, se ha incrementado. Es el único departamento en donde han matado a un vicepresidente regional, mataron a 3 alcaldes. El narcotráfico se ha extendido. Entonces, en un escenario de ese tipo, cuando uno escribe, hay una alianza de movimientos regionales que me pidieron, bueno, si tú te escribes tanto eso, ¿por qué ahora no pones el cuerpo? ¿Y pusiste el cuerpo? Bueno, y yo decidí poner el cuerpo. ¿Y qué pasó? Yo renuncié, vine, puse el cuerpo. Posiblemente sea el único candidato al cual le tacha un jurado electoral especial. Yo los quejé, me denunciaron. Hoy todavía me sigo defendiendo de una denuncia del jurado electoral de ese momento. Ya les gané en primera instancia, no tengo la menor duda que les voy a ganar en la segunda. Fue una campaña muy dura. Fuera. Terminé fuera, pero es parte de cuando uno tiene que poner el cuerpo en el momento que tiene que ponerlo, yo lo puse. Y para mí fue una experiencia dura, dolorosa, pero importante. No... Entonces, tienes experiencia pública larga, pero la gente te identifica con el gobierno de Toledo por un ministerio, que es el de Vivienda, y te identifica con el de Humala, que tuviste el de Trabajo, y tuviste una embajada. Sí. Ya. Para preguntarte nomás, ya que tienes esta experiencia en estos 2 gobiernos, ¿cuál te pareció mejor presidente, Toledo o Humala? Y yo creo que los 2 son gobiernos de media tabla nada más. ¿De media tabla? Sí, de media tabla. ¿Eso qué significa? Yo creo que lo que nosotros en el Perú hemos tenido son gobiernos que todos han podido ser mejores. El gobierno del presidente Toledo encontró un país que lamentablemente con una crisis política tremenda luego de la renuncia de Fujimori desde Japón,
pero además con un estancamiento económico y con una pobreza que bordeaba el 55%. Entonces vamos a decir, había que recuperar, reinstitucionalizar la democracia, recuperar el crecimiento económico, combatir la pobreza, y en esos tres procesos creo que se hizo bastante bien en el gobierno de Toledo. Se hizo bastante bien, digo, para lo que se encontró, pero sin embargo yo soy un convencido que se pudo hacer un poquito más. Luego viene un contexto internacional boyante en términos económicos, entonces termina, las cifras en azul que había dejado Alejandro Toledo mejoran con el gobierno aprista, pero aún así soy un convencido que también se pudo hacer mejor las cosas. El presidente Ollantumala encuentra también las cifras en azul, las mantiene, las mejora en algunos casos, luego el contexto internacional lo frena, pero yo también soy un convencido que si bien está terminando cifras en azul, se ha podido hacer mejor las cosas. Por eso es que yo digo, son gobiernos de media tabla, ¿no? Porque siempre se ha podido hacer mejor, ¿verdad? Y yo, en mérito a esa lectura, soy un convencido que el perfil de Pedro Pablo ahora, porque es un experto en gestión gubernamental, porque tiene capacidad de negociar y ser muy pragmático en toma de decisiones, creo el conocimiento internacional de la economía que él tiene y nacional, yo creo que nos va a llevar en un gobierno que va a superar la media tabla. Yo creo que en el caso de Pedro Pablo podemos estar ante una personalidad que nos puede llevar a tener un buen gobierno. Claro, yo creo que nadie duda, Rudecindo, de las, digamos, calidades de Pedro Pablo Kuczynski. Lo han señalado también sus opositores políticos. Y tenemos la oportunidad, como yo escribí hace algunos días, de tener un presidente como muchos países del mundo quisieran tenerlo. Claro que sí. El problema creo que no es Kuczynski, porque creo que todos reconocemos que puede ser presidente en Suiza, en Ginebra o en Nueva Zelanda. El problema está que estamos en el Perú. Y en el Perú, este presidente tan interesante, porque es interesante tener un presidente así, se encuentra pues con las limitaciones de políticos de media tabla, como tú te has referido hace un momento, a dos expresidentes de la República, ¿no? Entonces está rodeado, pues... A tres, perdón. Me olvidé, García también, ¿no es cierto? Entonces, el asunto es cómo es que logramos, o cómo se logra salir de esa media tabla para avanzar, y específicamente en el Congreso, donde se va a dar una batalla, o por lo menos una conversación. Porque justamente por los temas que tú dices, mira, yo lo que siento es que la personalidad y el liderazgo que él tiene es justamente la personalidad apropiada para la coyuntura. Yo sé que hay una complejidad política enorme. Lo que tenemos para los 5 años que se nos viene, varias veces yo lo he reafirmado, los próximos 5 años son de un gobierno compartido, ¿verdad? El Ejecutivo liderado por Pedro Pablo Kuczynski y el Legislativo liderado por Fuerza Popular. No te he visto en la campaña insultando. O no recuerdo haberte visto diciendo ningún epíteto ni adjetivo. Nunca me vas a ver insultando. Yo soy un convencido que la política tiene que ser un intercambio de ideas. Puede ser punzante, puede ser provocador, pero el insulto no cabe. Estuvo aquí Pablo Bustamante de Lampadia hace un par de días y señaló una cosa muy importante, y es que esta, digamos, andanada de adjetivos y esta definición muy marcada de narcoestado va quedando y se sigue repitiendo, no por, digamos, los voceros de Kuczynski, sino ha quedado esparcido. Tan así que en el extranjero los corresponsales se preguntan, oye, ¿cómo es esto que en el Perú hay un congreso que va a ser de narcoestadistas? ¿O qué está pasando? O sea, ya se ha generado una situación enrarecida, compleja, complicada. Entonces, si tú estuvieras cerca, no diríamos que vas a ser PCM ni ministro, dejémoslo eso para otro momento, pero si tú estuvieras mirando este escenario, ¿cómo podríamos hacer los peruanos para recomponer la situación política? Mira, lo primero que tiene que existir es que tenemos que reconocer al otro. Acá, mira, yo soy de las personas que señalan lo siguiente. El triunfo de Pedro Pablo se debe, vamos a decir, a dos grandes soportes. El de Pedro Pablo y Peruanos por el Cambio, que en buena cuenta es el 20%,
y el 30% que se suma de los que no creían en él en la primera vuelta y de los que sienten que, y de los que se definen como antifujimoristas. Y entonces el triunfo viene por ahí. Y entonces hay que reconocer que es el triunfo de Peruanos por el Cambio, pero con el apoyo de otros. Pero tú no puedes gobernar únicamente para ese 50%. Ya, pero eso, hay que gobernar para el otro 50% también. Y eso es reconocerle al otro. Claro. Y hay que reconocerle en su importancia que tiene. Es la fuerza política más importante del país. Pero te hago la pregunta de la siguiente manera. A ver, el día 10 de abril, los peruanos, que tú acabas de señalar, 21 más 40, envían un mensaje clarísimo a la izquierda. Le dicen, con ustedes no queremos. Okay. Y queremos tipo Kuczynski, tipo Fujimori, hacia adelante. Por la campaña se lanzan una serie de lo que hemos visto y terminamos como hemos terminado ahora. Ya está, pero triunfó Kuczynski. ¿De acuerdo? Ya. Yo te pregunto a ti políticamente, acá estuvo el otro día Batters diciendo, lo que tiene que hacer Kuczynski ya es cortarle la cabeza a los que lo han ayudado. No, jamás. Y avanzar, jamás. Porque el Perú quiere otra cosa. Muy bien, entonces, ¿qué cosa van a hacer? Entonces, ¿van a ponerse de acuerdo con la izquierda también para poder hacer y poner ministros, por ejemplo? ¿Es tu pensamiento? No, no. Mira, yo lo que creo es que hay que gobernar para el 100% de peruanos. Pero esa es una frase, pues no, casi es romántica, es un poema, Rudecindo, es complejo. No, Alfonso. Es que hay gente que dice, pero perdóname, o sea, pero justamente yo no quiero minería, no quiero minería. A ver, ¿cómo vas a gobernar conmigo? Las cosas complejas son las que tienen que enfrentarse con la mayor claridad para ver cuáles son los temas que hay que hacer. Entonces, yo, por ejemplo, te digo, tú revisa y al ciudadano, al elector, al votante que fue, yo le diría lo siguiente: tómense la tarea de revisar todos los planes de gobierno. Y si quieren, más sencillo todavía, revisen los planes de gobierno de los dos de la segunda vuelta. Revisen. ¿Y sabes qué es lo que van a encontrar? Similitudes. Más similitudes que diferencias. Entonces, ahí está gran parte de lo que tiene que ser la agenda de gobierno. Si a eso tú revisas ahora y después puedes hacerte la segunda tarea, revisemos con el que quedó en tercer lugar, en cuarto lugar, y ahí ¿sabes qué es lo que hemos encontrado también? Más similitudes. Entonces lo que hay que hacer un gobierno con las similitudes. Nada más. A veces los ciudadanos complicamos, a veces los políticos lo complicamos. El tema es mucho más sencillo. En esta campaña basta poner las similitudes de todos los partidos, de la izquierda, de la derecha, del centro, de todos. Y sobre esas similitudes, con seguridad, es el 80% de lo que ha estado como oferta electoral. Ya, lo que pasa es que, claro, la política de la realidad, o el realpolitik, te lleva a escenarios en los cuales es un poco complejo querer hacer una política para todos, y tú tienes que tomar decisiones, y no se puede hacer tortillas y romper huevos. Es decir, no se puede hacer cosas en el país con la unanimidad del voto, porque es imposible. Hay reformas que necesitamos y que la gente se va a oponer en el Congreso y en la calle. La pregunta es, ¿hay costos políticos que pagar? ¿Habrán ministros que tendrán que salir? Pero mira, tú acabas de poner el ejemplo ideal. No se puede hacer tortilla sin romper huevos. Bueno, pues lo ideal es comer la tortilla. Y ya está. Y si en ese camino hay temas que te llevan a la discrepancia, esos temas, lo que hay que es quitar el grano de la paja. En donde no se está de acuerdo, a un costado. En lo que se está de acuerdo, se impulsa. Y yo suelo decir, ese va a ser el mejor camino para que en el Congreso, tanto Fuerza Popular como Peruanos por el Cambio y el resto de partidos se pongan de acuerdo. A eso es a lo que hay que apostar. Hay que hacer el tema más sencillo, más simple, ¿verdad? Y el arte de la política también está ahí, y el arte de gobernar está ahí. Y cuando yo me refiero que Pedro Pablo en su perfil tiene esta capacidad de ser un negociador pragmático, es que con él no vamos a ir a negociar, oye, discutiendo qué es el liberalismo, qué es el socialismo, el comunismo, no. Acá es cuáles son los proyectos. ¿Qué cosas quieres hacer y cómo vamos a llevarlo adelante? No, sí, pero Pablo es una persona muy práctica. Y sector por sector, y entonces se va a ir avanzando. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, que incluso hasta su perfil, para la complejidad política que tenemos, va a ser importante. Y yo siento que en el camino, el fujimorismo, cuando asuma su responsabilidad de ser gobierno desde el legislativo, pues también va a tener que tomar las decisiones adecuadas pensando en el país y menos en el partido. Ya, entonces por lo que veo te siento con fe, te siento con confianza de que se va a poder
digamos, esta situación momentánea pasará y seguramente Sí, se conversará y la hay que política retomará el nivel y la fluidez que todos necesitamos, porque aquí lo que se tiene que hacer es trabajar rápidamente en los temas legislativos. Mira, y te voy a decir nacionales, ¿no? algo de lo que yo soy un convencido, Alfonso. Yo soy un convencido que una vez que pase todo esta resaca que deja el actual proceso electoral, cuando se comience a trabajar en el Congreso, el tema va a ser más fluido que en los últimos años que hemos tenido. Y nuevamente por lo que te digo, porque los planes de gobierno tienen más similitudes que diferencias. Y ahí es en donde se va a avanzar. Y entonces, cuando el Ejecutivo entienda que tiene que compartir el gobierno con un legislativo que es diferente, y el legislativo sienta que si es que no aprueba las leyes que el Perú necesita, oye, los departamentos se le van a ir encima al propio Congreso. Entonces el Congreso también va a tender puentes. Entonces va a ser mucho más sencillo. Lo que pasa es que en este momento todavía esta resaca electoral no deja que las cosas, que el agua vuelva a su nivel. Bueno, vamos llegando al final y te rogaría que nos precises en verdad si es que tú estás cerca del fajín, cerca de ser ministro de Estado, ya te propusieron, ¿qué estás pensando al respecto? Tú vas a decir, si me lo pide el presidente Kuczynski, yo lo haré. Esa es la respuesta de todos. No, yo lo que siempre, yo utilizo la figura de la selección de fútbol. ¿No? Siempre, y lo digo de esta manera. Mira, un gabinete es como una selección, ¿verdad? Y cuando tú llamas a una selección, que ya es un honor estar en la selección, entonces tú puedes ser titular o puedes estar en la banca. Entonces yo suelo decir, yo puedo estar de titular o puedo estar en la banca. Hay algunos que tienen un perfil para un solo puesto, otros que son más polifuncionales, ¿verdad? Entonces yo no me hago problema. Si a mí me dijeran, oye, Rudecindo, yo quiero que en este momento no estés ni de titular ni en la banca, te quisiera ver pues alentando desde la tribuna, yo digo, sí, yo me voy a la tribuna, pero mándame a norte, ¿verdad? Yo desde norte aliento, ¿no? No tengo yo problema, yo ya he pasado por esta experiencia, sé lo que es, ni me quite el sueño, ni tampoco sacaría el cuerpo. Yo estoy apoyando el proyecto de Pedro Pablo antes que existe el partido. Entonces, si estoy apoyando ese proyecto es porque creo en ese proyecto, porque creo en Pedro Pablo, porque creo en la propuesta. Y entonces, cuando uno tiene que poner el hombro, pone el hombro en donde a uno le tenga que llegar la suerte. Así que no es un tema que jamás pondría como requisito ni como condición. Sería, además, muy irrespetuoso con el presidente. Al presidente lo que hay que hacer es darle la mayor libertad de que él escoja a las personas con las que él quiera dirigirse. De repente el presidente dice, oye, yo quiero un gabinete en el cual haya la mitad de mis adversarios. Y eso es una decisión que hay que facilitarlo al presidente. Entonces, ¿por qué alguien tiene que estar ahí detrás, no? Despacio. Con prudencia, con paciencia, y hay que creer en su liderazgo por el bien del Perú. Muy bien, gracias Rudecindo por acompañarnos esta noche, muy amables. No, a ti muy amable. Bien amigos, vamos a una breve pausa comercial y vamos a regresar con Omar Chejade para conversar sobre una próxima publicación y cuáles son sus visiones y sus reflexiones en torno a lo que todos conocemos en el escándalo de las agendas y las investigaciones fiscales que tienen de alguna manera, por lo menos preocupados aparentemente al presidente y a su esposa. Vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida con más en Redes y Poder. Permiso.